días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, martes 25 de noviembre del 2025, titulada El desafío de la tierra. Vamos a orar para empezar este repaso. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir su palabra en este momento, le pedimos que nuestro corazón esté atento a su voz. Denos sabiduría, Padre, para que podamos entender sus enseñanzas. Denos humildad para aceptar su misión y disposición para obedecerle. Quédese con nosotros, Padre, mientras repasamos esta lección y que su Espíritu Santo nos hable de manera personal a cada uno. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Al nosotros mirar la historia de Israel, descubrimos que Dios no solo entrega promesas, sino que también nos invita a caminar dentro de ellas. Con confianza, cada paso que el pueblo dio hacia la tierra prometida mostraba algo profundo. La vida con Dios siempre combina regalos y responsabilidades. Cuando Israel llegó al umbral de la tierra prometida, no estaba simplemente entrando en un nuevo territorio, estaban entrando en una nueva etapa que era espiritual. Dios le había guiado por el desierto, le había sostenido con milagros y ahora le entregaba una tierra abundante. Pero ese regalo no significaba ausencia de trabajo, más bien marcaba el inicio de una cooperación más profunda entre Dios y su pueblo. La tierra prometida representaba bendición, pero también representaba responsabilidad. Representaba promesas, pero también proceso. Y es allí, en ese equilibrio sobre lo que Dios da y lo que el pueblo debía hacer, donde nosotros encontramos lecciones que siguen hablando con fuerza a nosotros como cristianos hoy. Y así como Israel enfrentó desafíos al poseer la tierra, nosotros también presentamos desafíos al recibir y vivir las promesas de Dios. Este repaso nos invita a mirar no solo la historia, sino también nuestra propia jornada espiritual, para descubrir cómo Dios nos llama a avanzar por fe, con obediencia y con dependencia de Él. La lectura bíblica para hoy se encuentra en Josué capítulo 13 del 1 al 7. Aunque la tierra de Canaán fue un regalo de Dios para Israel, no era algo simple de conquistar ni de habitar. Habían desafíos que eran muy reales. Territorio por conquistar. En Josué 13 se describe la tierra que todavía quedaba por poseer. No todas las zonas estaban bajo control de Israel, aun cuando Dios se la había entregado. Falta de preparación militar. Según el material para maestro de escuela sabática, se menciona que los israelitas habían sido esclavos durante muchos años, por lo que no tenían completamente entrenadas sus habilidades militares para someter completamente esa tierra. La iniciativa divina y la respuesta humana. El hecho de que la tierra fuera un don de Dios por gracia no significa que no había responsabilidades para el pueblo. Para habitarla con seguridad, Israel debía obedecer y mantener su pacto con Dios. La relación especial con la tierra. La tierra no era solo un buen material para Israel, sino un componente de su identidad, de su nacionalidad y de su espiritualidad. La dependencia de Dios. Vivir en esa tierra significaba depender de Dios para muchas cosas. El clima, la provisión, la victoria, lo que reflejaba su carácter con Él.
Al meditar el desafío de la tierra desde el punto de vista bíblico, la lección nos invita a reflexionar en cómo esos desafíos de Israel nos hablan a nosotros hoy. El paralelismo con la salvación. Así como Israel recibió la tierra por gracia, nosotros recibimos la salvación por la gracia. Pero para disfrutarla de forma plena, hay una parte que solo depende de nuestra respuesta, obediencia en fe y en santidad. La ciudadanía en el reino de Dios, aunque nosotros habitemos en este mundo, en esta tierra, nuestra ciudadanía es el cielo. Esto debería motivarnos a vivir como extranjeros, peregrinos, con una perspectiva externa. Este concepto se refleja en pasajes bíblicos como 1 de Pedro 2:11 o Hebreos 11 del 9 al 13. La responsabilidad en la mayordomía. No solo se trata de recibir algo más, sino también de cooperar con Dios para restaurar lo que Él nos ha dado. En el contexto de Israel, esto incluye trabajar la tierra, obedecer los estatutos divinos y vivir moralmente. El desafío contemporáneo, podemos preguntarnos qué tierra prometida nos ha dado Dios. No necesariamente una tierra física, sino promesas espirituales, promesas del reino. ¿Qué desafío nosotros enfrentamos para vivir esas promesas? ¿Cómo responderemos con fe y obediencia? ¿Qué tipo de tierra, física o espiritual, crees que Dios te ha dado en tu vida? ¿Cuáles son los desafíos más grandes que enfrentamos al poseer esa tierra que Dios nos ha prometido? Como pueblo, cooperar con Dios para mantener lo que Él te ha dado. ¿Qué significa para ti vivir como extranjero en esta tierra? ¿Cómo cambia tu perspectiva sabiendo que la tierra o tus promesas es un regalo de Dios, no algo que merezca por ti mismo? Aquí tenemos una de las preguntas que leer de Josué del 1 al 7. Aunque la tierra de Canaán fue un regalo de Dios, ¿cuáles fueron algunos de los desafíos que supuso poseerlas? Aquí la respuesta está bien directa, basada en Josué 13 del 1 al 7 y en el contexto histórico de estos versículos. ¿Cuáles fueron los desafíos para poseer la tierra de Canaán? Aunque Dios les regaló la tierra a Israel, el regalo venía acompañado de responsabilidad y de desafíos reales entre ellos. Quedaba mucha tierra por conquistar. Josué era ya anciano y todavía quedaban grandes regiones sin poseer. El desafío era enorme, de territorio costero, zonas montañosas, religiones dominadas por el pueblo fuerte, filisteo, suritas, jesuritas. Israel tenía las promesas, pero aún faltaba esfuerzo y obediencia para ver todo cumplido. El enemigo regular presenta. Dios le había prometido expulsar a esas naciones, pero Israel tenía que avanzar, pelear y confiar. Los pueblos que ocupaban esas tierras eran filisteos, jesuritas, cananeos, sidonios, jebalitas, entre otros, versículos del 2 al 6. No era un terreno vacío, era un terreno que estaba ocupado por culturas poderosas
y militarmente bien preparada. El territorio era extenso y variado. Dios les muestra a Josué una enorme zona geográfica. Versículo del 2 al 11. Conquistarla implicaba que tenía montañas difíciles por tomar, ciudades fortificadas, terrenos complicados, grandes distancias. Israel debía organizarse, dividir y establecer en su territorio completo la responsabilidad de repartir la tierra. Josué debía dividir la tierra entre las tribus. Este proceso traía desafío práctico. Debían tener una distribución justa, evitar el conflicto entre tribus, adaptarse a nuevas tierras. En otras palabras, el riesgo implicaba trabajar, liderazgo y discernimiento. Se requería fe constante. Dios le dice en el verso 6, yo lo echaré de delante de los hijos de Israel. Pero Israel debía creer, debía avanzar y debían actuar. El desafío era depender totalmente de Dios mientras hacían su parte. La tierra de Dios, pero poseerla requería conquistar lo que faltaba, entrenar enemigos fuertes, administrar un territorio que era grande, mantener la humildad entre las tribus, obedecer y confiar en Dios día tras día. La lección espiritual que está bien clara para nosotros. Dios no nos da promesas, pero Él nos pide que cooperemos con Él para verla cumplida. ¿Cómo se enfrentan hoy los cristianos o a desafíos similares a los relacionados con la ocupación de la tierra prometida? Ver también Filipenses 2:12 y Hebreos 12:28. Aquí les comparto una explicación bien clara, práctica, uniendo a Josué 13 con Filipenses 2:12 y Hebreos 12:28. ¿Cómo enfrentan hoy los cristianos desafíos similares a los de la tierra prometida? Aunque hoy no conquistamos un territorio físico como Israel, sí enfrentamos desafíos espirituales que son muy paralelos. Dios no nos ha dado promesas, salvación, crecimiento, carácter, misión, pero debemos cooperar con Él como para hacer la realidad. Los textos que le mencioné nos muestran cómo Filipenses 2:12 ocupa vuestra salvación con temor y temblor. Esto no significa salvarnos. Eso no significa salvarnos por obras, sino que significa que Dios ya no dio la tierra, la salvación y sus bendiciones, pero debemos caminar dentro de ella día a día, venciendo costumbres que nos atan, luchando contra tentaciones, construyendo un carácter semejante al de Cristo, perseverando aun cuando sea difícil. Y así como Israel tenía que conquistar zonas pendientes, nosotros tenemos áreas no rendidas, aunque necesitan entregarse a Dios. La lucha hoy es espiritual, no territorial. El enemigo, aunque permanece en el territorio de nuestra vida, el orgullo, el miedo, la ansiedad, el hábitos, relaciones dañinas, etc. El cristiano enfrenta estos enemigos internos con dependencia de Dios. Hebreos 12:28. Si recibimos un reino inconmovible, sirvamos a Dios con gratitud y temor reverente. Este texto nos muestra otro paralelismo. Israel recibió una tierra, nosotros recibimos un reino espiritual.
un reino espiritual y eterno. Pero recibirlo trae responsabilidad. Debemos vivir con reverencia, con fidelidad y con obediencia. Hoy el desafío no es tomar ciudades, sino mantenerse firme en un mundo que es cambiante. Ser leal a Cristo en, en un ambiente secular, vivir valores del reino en medio de presiones fuertes, servirle a Dios con corazones agradecidos, no por obligación. Y así como Israel debía vivir en la tierra conforme a la voluntad de Dios, hoy nosotros debemos vivir como ciudadanos del reino, dando testimonio fiel. Los desafíos de Israel al ocupar Canaán se parecen a los nuestros. Israel tenía la tierra prometida. Nosotros tenemos la salvación y promesas espirituales. Israel había enemigos y territorios sin conquistar. Nosotros tenemos áreas de debilidad que aún deben rendirse a Dios. Debían esforzarse y confiar. Nosotros debemos obedecer y depender totalmente de Dios. Israel debía vivir conforme al pacto. Nosotros somos llamados a vivir como ciudadanos del reino. Requería fe para avanzar. Requería fe para perseverar en un mundo que es difícil. Mis queridas familia en Cristo, así como Israel se encontró aún frente a una tierra extensa, llena de oportunidades, pero también de desafío, también nosotros estamos parados frente a las promesas de Dios para nuestras vidas. La pregunta no es si Dios cumplirá, Él siempre cumple, sino si nosotros estaremos dispuestos a caminar con Él mientras Él hace este proceso. Cuando Dios entrega algo, sea una promesa, una verdad o una oportunidad espiritual, no lo hace para que lo admiremos desde lejos, sino para que lo habitemos con confianza. Cada uno de nosotros está parado frente a una tierra que Dios ya puso en nuestras manos, un carácter que Dios que quiere crecer, un ministerio que necesita salir, una familia que requiere fe, una vida que tiene que alinearse más con el reino. El llamado hoy es sencillo, pero es bien profundo. No te quedes en la frontera, no te conformes con saber que Dios ha dicho, sino que dé un paso para vivirlo. Si hay áreas que todavía no le ha entregado, entrégasela. Si hay temores, lléveselo al Señor. Si hay promesas pendientes, créanlas que Él la cumplirá una vez más. Una vez más, Dios no nos deja solo en medio del camino. Él termina lo que ha comenzado cuando nosotros les dejamos actuar en nuestras vidas. Y que hoy nosotros podamos decirle, Padre, quiero entrar por completo en lo que usted ha preparado para mí, para cada uno de nosotros. Haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer y muéstrenos, Padre, lo que sí debemos hacer. Este es el desafío y también la victoria que Dios nos quiere dar. Hoy el llamado, Él nos llama a no detenernos a poseer la tierra, que Él ya nos ha entregado en nuestras manos. La victoria sobre el pecado, una vida de propósito, un carácter semejante al de Cristo y una esperanza segura del reino eterno. Así es, mis queridas familias, que cada uno de nosotros también pueda tener esa victoria que Dios quiere darnos y que hoy el llamado no sea detenernos,
sino a poseer esta tierra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Que Dios se les bendiga. Y vamos a orar para terminar este repaso. Amantísimo Padre, que moras en los cielos, le damos gracias. Gracias porque por este estudio y por recordarnos que sus promesas son un regalo para nosotros, pero también una invitación para que podamos caminar con usted cada día. Le pedimos valentía para avanzar hacia lo que usted ha preparado para nosotros. Y todo lo que aún nos falta por conquistar en nuestra vida espiritual. Ayúdanos a depender de usted, a obedecer su voz y a vivir agradecido por la fe inconmovible que usted nos ha dado. Padre, tome nuestro corazón, fortalezca nuestra fe y guíenos a la conquista espiritual que cada uno y que usted nos ha asegurado. Ponemos este día en sus manos y todo lo que hagamos en él para honrarlo y glorificar su nombre. En el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, recuerde que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pasen un feliz y maravilloso día. Nos vemos mañana. Dios les bendiga. Feliz día.